Bien, señores, comenzamos. Miren, en el ámbito político, quiero decir que el PLD debe arreglar sus cosas con tiempo, a tiempo, y que no se le haga tarde, porque el PLD determinó que ahora, en octubre del 2025, en octubre de este año, el PLD va a escoger a su candidato. Ya una resolución emanada por el Tribunal Superior Electoral dijo que no. Pero todo esto porque personas del sector dicen, personas del sector de Abel Martínez impugnaron. Impugnaron la candidatura de Francisco Javier, por ejemplo, o impugnaron la candidatura de Tiempo. ¿Pero por qué de Tiempo? Porque el único que está muy activo es Francisco Javier. Y todo el mundo sabe, a lo interno del PLD lo saben, y a lo externo también, de que la diferencia entre Francisco Javier y Abel Martínez es notoria. Es notoria y muy grande por lo que pasó en la contienda pasada, donde Abel Martínez era el candidato y Francisco, como coordinador de su campaña, renunció. Y después que renunció, envió una carta diciendo por qué renunció, diciendo muchas cosas, de la prepotencia, la petulancia, altanería, forma de poco comunicar de Abel Martínez con él como su coordinador de campaña. Muchas cosas pasaron. Ya todo el mundo sabe parte de la historia. Entonces eso ha venido poco a poco trayendo problemas a lo interno del partido. Elí Fernández, por cierto, renunció esta semana del PLD. Elí Fernández, que es una persona, todo el mundo lo conoce, una persona muy joven, abogado, fue diplomático en varios puestos con el presidente Medina. Pero después que salen de los cargos, renuncia todo el mundo. Ahora, en el partido Fuerza del Pueblo, hay otra situación, o hay una situación complicada también, porque Leonel Fernández y el doctor Radamés Jiménez impusieron a Peñita como secretario general. Peñita es el secretario general actual. ¿Qué dice Leonel? Leonel dice que es una manera de gratitud, de agradecerle a Peñita, primero porque es el primer secretario general del partido y segundo porque, recuerden que ese partido era el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PHD, y Peñita como presidente se lo cedió. De ahí viene la gratitud de Leonel. Pero ¿por qué Leonel no quería otro candidato? Porque un candidato a la secretaria general. Porque Franklin Rodríguez, que aspira a la secretaria general, por ejemplo, Franklin Rodríguez, además de contestatario, tiene un proyecto a futuro. Y por eso no querían a Franklin Rodríguez como secretario general. Y ya ustedes saben, Leonel para el partido, para el bien del partido, es Peñita el secretario general. Y respecto al futuro de una posible futura alianza entre Fuerza del Pueblo y PLD, yo digo lo siguiente. Así como pasó en el 96, que le levantaron la mano a Leonel Fernández, Balaguer, Bosch y el liderazgo de los que querían oponerse a Peña Gómez y al PRD de la época, déjenme decir lo siguiente. Ahora se está hablando que Leonel Fernández es una persona que por su rechazo, sobre todo en el PLD, en un buen sector del PLD y en una parte de la sociedad, y así lo dicen las encuestas, más de un 30% rechazan a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández es una persona que tiene carisma, pero también tiene rechazo. Es obvio porque ha sido presidente 3 veces. El que no ha sido presidente no va a ser rechazado porque no ha sido presidente, no ha manejado el erario, el dinero público. Yo creo que lo más saludable, si no hay una salida para un futuro, y esto lo voy a decir en serio, porque hay un sector en el PLD, incluso encabezado por Danilo Medina, que apoyaría a cualquiera en Fuerza del Pueblo que no sea Leonel Fernández, a la presidencia de la República. Entonces, así como en el 1996, yo creo que para el 2028, todos esos sectores tendrán que levantarle la mano a Omar Fernández como candidato a la presidencia, porque Leonel Fernández
es una persona de rechazo a lo interno del PLD y una parte de la sociedad. Fíjense que Omar no tiene rechazo, obviamente, van a decir lo mismo que dije de Leonel por ser presidente. Omar no tiene rechazo porque no ha sido presidente. Pero yo creo que todo eso, todos esos factores es importante que lo tomen en cuenta, porque Omar Fernández, si Omar Fernández es la persona indicada y las encuestas así lo señalan de aquí al 28, porque ahora mismo no, ahora mismo Leonel Fernández es la figura, pero si de aquí al 28 a las elecciones las encuestas dicen, mira Leonel Fernández, Omar es la persona que puede garantizar una gran alianza, incluso con el PLD, entonces habrá que levantarle la mano a un Omar Fernández. Y yo creo que Leonel en eso tendrá que tomar conciencia por el rechazo que tiene, repito, a lo interno del PLD. Por ejemplo, aquí yo tuve en una entrevista hace poco a Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez, ustedes saben que no quiere saber de Leonel Fernández, pero a Gustavo yo le pregunté que si con Omar es más fácil una alianza y riéndose me dijo que sí. Cuando murió Rodríguez Marchena, en la funeraria se vio a un Omar Fernández y a un Danilo Medina muy bien, conversando, un buen saludo, cordial. El saludo de Leonel y Danilo nunca ha sido cordial, después de la división, o antes de ella. Entonces yo creo que es importante que todo esto lo tomen en cuenta porque el futuro de una alianza, Fuerza del Pueblo sin PLD no gana, ¿eh? Fuerza del Pueblo sin PLD no gana, pero PLD sin Fuerza del Pueblo tampoco gana. Entonces, la unión entre ellos dos para competir con el PRM debe ser obligatoria. Entonces tendrán que levantarle en un momento la mano a un Omar Fernández si las encuestas de aquí al 28 o para el 28 dicen que con Omar es que se gana. Bien, vamos a la pausa, retorno, venimos con la entrevista de la semana con el doctor Antonio Medina. Antonio Medina es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además es un sociólogo y jurista. Con él vamos a hablar de muchas cosas, del ámbito internacional, del ámbito local y de la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo.